Voy a grabar y vamos a arrancar la clase. Entonces vamos a terminar la parte de vitaminas y a empezar la parte de generalidades de metabolismo. Vamos un poquitín atrasados de acuerdo al cronograma, pero eso es lo de menos. Eso no se preocupen que ahí va, en el camino vamos ajustando las cartas. Lo importante es que los temas vayan quedando lo suficientemente claros. ¿Estamos? Sí, profe. Sí, ok. Entonces, las vitaminas, habíamos ya hablado de las liposolubles, nos faltaba hablar de las hidrosolubles, ¿no es cierto? Entonces, las vitaminas liposolubles, pues ya dijimos, el DECA, y que son muy importantes como hormonas, el caso de la vitamina D. ¿Sí? ¿Qué iban a decir? ¿Estás compartiendo pantalla, profe? Ok, interesante, creo que no. Ya las comparto, pero bueno, un momentito. Es que se le corre la uno la... Ahí sí. Sí, profe. Perfecto. Entonces, les decía que las liposolubles, entonces el DECA, pues la vitamina D, que es una hormona, el mismo calcitriol, importantísimo en la regulación de calcio y fósforo en sangre, y calcio y fósforo pues son supremamente importantes para la fisiología de nuestro cuerpo. La vitamina E, principal antioxidante que tenemos, ¿sí? La vitamina K, fundamental en la síntesis de ciertos factores de coagulación en el hígado, los famosos factores de coagulación vitamino K dependientes. Y por último nos queda faltando la vitamina A, fundamental en el proceso de la visión. Esas son las liposolubles derivadas del isopreno. En el caso de las liposolubles, ¿no? En el caso de las hidrosolubles, pues el nombre, como ya habíamos dicho, las define. ¿Sí? Tienen grupos cargados que le permiten ser solubles en agua. ¿Listo? Entonces, esas hidrosolubles, ¿sí? Esas hidrosolubles son varias, ¿sí? Y tienen estas características generales, ¿sí? Son vitaminas, pues, que se mueven. Este móvil se refiere, pues, a que entran, salen del organismo fácilmente, ¿sí? Como son solubles en agua, pues tienen gran capacidad de difusión entre los diferentes tejidos del cuerpo, ¿sí? El exceso no provoca trastornos, ya que se disuelven en la sangre y luego son excretadas en la orina. O sea que estas, si las consumimos más de la cuenta, pues no vamos a tener problema porque vamos a eliminar lo que esté en exceso. Participan en la formación de coenzimas y esto es supremamente importante. Casi todas son transformadas, les ponemos algo extra, un grupo funcional extra, pequeño en algunos casos, grande en otros, y la convertimos en coenzimas. ¿Listo? Y esas coenzimas, pues como vamos a ver a lo largo de lo que falta del curso, son fundamentales para el funcionamiento de muchas de las enzimas, excepto la vitamina C y la biotina. Aquí falta la biotina, que a estas no les hacemos nada de modificación. La vitamina C también funciona como antioxidante, pero también puede funcionar como coenzima. Y pertenecen a ese grupo entonces la vitamina C y todas las que llamamos del complejo B. Entonces, las coenzimas, ¿qué son? Ya esto lo conocemos, ¿no? Entonces, en una proteína, que sea una proteína que tenga capacidad de enzima, vamos a encontrar la parte proteica a la cual le llamamos apoenzima o aproproteína de forma general. Y hay muchas enzimas que funcionan así, solamente la apoenzima. Tenemos muchos ejemplos. Hay otras proteínas que para poder funcionar necesitan de otra molécula u átomo. A esa otra molécula o átomo lo vamos a llamar cofactor. ¿Listo?
Entonces, el cofactor puede ser un átomo inorgánico, o sea, por lo general un ion cloruro, ion magnesio, ion calcio, ion manganeso, un ion, ¿sí? O puede ser una molécula orgánica, pequeña. Y esa molécula orgánica, si está unida de manera no covalente a la enzima, la vamos a llamar coenzima. Y si está unida de manera covalente, la vamos a llamar grupo prostético. Esto ya lo conocíamos, ¿sí? Entonces, las coenzimas son moléculas orgánicas que ayudan a las enzimas a la catálisis enzimática. La mayoría provienen de vitaminas hidrosolubles. ¿Qué características generales tienen esas coenzimas? Muchas actúan como dadores o aceptores de electrones o de otros grupos funcionales. ¿Sí? Dadores o aceptores de electrones o otros grupos funcionales. ¿Sí? Que eso vamos a ver bastantes ejemplos a lo largo del curso. Y las coenzimas las podemos tanto encontrar, ¿no?, en dos formas: descargadas del grupo que donan o cargadas del grupo que donan. ¿Sí? Ok. Entonces aquí tenemos las principales coenzimas y la vitamina de la cual provienen. De todas estas vamos a ir viendo en detalle a lo largo del curso. Entonces la vitamina B1, que es la tiamina, y fue la primera que se descubrió, esa vitamina B1, lo que hacemos es ponerle en nuestras células una molécula de pirofosfato. Entonces, cuando a la vitamina B1 o tiamina se le pone un pirofosfato, la convertimos en pirofosfato de tiamina. Y el pirofosfato de tiamina lo necesitamos o actúa transfiriendo grupos aldehídos o cetonas, ¿sí? Entonces, participa en eso, en transferencia de grupos aldehídos o cetonas. En el caso de la B2, que es la riboflavina, lo que hacemos con esta riboflavina, que es un nucleócido, ¿sí?, es colocarle fosfato. Entonces, si le colocamos fosfato a la riboflavina, entonces vamos a convertirla en el mononucleótido de flavina, que es una coenzima, o podemos colocarle fosfato y hacerla nucleótido, y además a ese nucleótido, mononucleótido de flavina, colocarle un nucleótido de adenina. Entonces vamos a formar el dinucleótido de flavina y adenina. ¿Sí? Esto lo vamos a conocer, el mononucleótido, como FMN, flavina mononucleótido, y el dinucleótido como FAD, flavina adenina dinucleótido. Así lo vamos. Y ambas participan en reacciones de oxidorreducción. O sea, ¿qué es una reacción de oxidorreducción? Transferencia de electrones. ¿Listo? En el caso de la niacina, que es una base nitrogenada, acuérdense que estas nosotros no las podemos hacer, las vitaminas. ¿Listo? Entonces estas hay que consumirlas en la dieta. La niacina es una base nitrogenada. Esa niacina, ¿qué hacemos en el organismo? La célula. Le ponemos un azúcar ribosa y le ponemos fosfato. Entonces nos queda la niacina mononucleótido, y a esa niacina mononucleótido le adicionamos otro nucleótido de adenina. Entonces nos queda el dinucleótido de nicotinamida y adenina, ¿sí?, conocido como NAD. Niacina, adenina, dinucleótido. Y esta también participa en reacciones de reducción, de oxidorreducción. O sea que con estas tres es mejor que se vayan familiarizando, porque vamos a hablar todo el semestre, vamos a hablar de ellas. Tenemos el ácido pantoténico, que es la B5. Este ácido pantoténico es el que nosotros no podemos hacer. Cuando lo consumimos, entonces a ese ácido pantoténico le ponemos un nucleótido de adenina, y además de eso le ponemos una molécula de beta-mercaptoetanolamina, y entonces lo convertimos en la coenzima A.
La coenzima A es una coenzima supremamente importante en la activación y transferencia de grupos acilo. Entonces, esta molécula, pues obviamente es supremamente importante en el metabolismo. La piridoxina, que es una amina, la convertimos, le pegamos un fosfato y la convertimos en el piridoxal fosfato, que es la coenzima, y esta participa en transferencia de varios grupos, entre ellos grupos amino. La biotina es la única que no le hacemos nada del complejo B. O sea, así como es la vitamina, así mismo es la coenzima. Y esa participa en la transferencia de moléculas de CO2, en la carboxilación, o sea, colocarle un CO2 a una molécula. El ácido lipoico, ¿sí? Que es la lipoamida, la B4, entonces esta participa en la activación de grupos acilo y la oxidorreducción de los mismos. Vamos a verlo por allá con la piruvato deshidrogenasa. El ácido fólico, ¿sí? La B10, entonces él forma un compuesto que se llama tetrahidrofolato, entonces lo que hacemos es convertirlo en tetrahidrofolato y ese tetrahidrofolato participa en la transferencia de grupos de un solo carbono, excepto CO2. ¿Sí? Del resto, todos los grupos de un solo carbono, grupos formimino, grupos formilo, grupos metilo, son transferidos por el ácido fólico. Y la vitamina B12, ¿sí? Que es esta sí la consumimos completita, cianocobalamina o o metilcobalamina. Esta participa en reacciones de isomerización y transferencia de grupos metilo. ¿Estamos hasta ahí claros o no? Sí, señor. De cada una de estas vitaminas y coenzimas, pues vamos a estar viéndolas a lo largo del curso. Vamos a hablar algunas características de cada una de ellas. Entonces tenemos a la tiamina o vitamina B1. ¿Sí? La forma activa entonces es el pirofosfato de tiamina, que lo conocemos como TPP. Ya les dije que participa en transferencia de grupos acetilo, ¿sí? Y las fuentes para esta vitamina pirofosfato, entonces, pues, como ustedes pueden ver aquí, vegetales y animales, de la tiamina, ¿no? Vamos a hablar de varias reacciones donde participa esa tiamina, ¿sí? En la decarboxilación del piruvato, del alfa-cetoglutarato, esto lo vamos a ver cuando veamos el ciclo de Krebs. ¿Qué pasa cuando hay deficiencia de tiamina? Entonces, como es tan importante en esas enzimas que participan en el ciclo de Krebs, pues entonces no funcionaría el ciclo de Krebs. ¿Consecuencia de qué? De que entonces si no funciona el ciclo de Krebs, lo que va a suceder entonces es que la producción de energía se viene abajo y entonces la persona empieza a tener deficiencias energéticas. Eso genera una enfermedad llamada beriberi. El beriberi entonces es una enfermedad severa y los síntomas pues están relacionados con baja energía, astenia, ataxia, nistagmo, oftalmoplegia, que es la caída así del párpado, ¿sí? Y obviamente se va a afectar el sistema nervioso, entonces hay neuropatía. Todo esto por deficiencia de vitamina B1, el beriberi. O también se puede dar este otro, síndrome de Wernicke-Korsakoff, ¿sí? Que este ocurre principalmente en personas alcohólicas que pues, entran en deficiencia de tiamina. ¿Por qué? Pues porque no consumen, no comen, ¿sí? Y entonces en ellos pues se va a afectar el cerebro, bastante pérdida de memoria y movimientos involuntarios por la misma razón de el daño cerebral. En el caso de la vitamina B2, que es la riboflavina, les decía que es un nucleócido.
Entonces ese nucleócido tiene como azúcar al ribitol, que es un derivado de la ribosa, ¿sí? Es un alcohol, pero pues como es derivado de la ribosa, pues se maneja como un azúcar. Y a esta isoaloxacina, ¿sí? Que es la base nitrogenada. Miren que tiene nitrógenos y carbonos, entonces por eso es una base nitrogenada. Y acuerden que azúcar y base nitrogenada, esto nos forma un nucleócido. Este nucleócido es llamado entonces riboflavina. Esto nosotros no lo podemos hacer. Cuando entra al organismo por la dieta, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo fosforilamos esto. Entonces nos queda el flavina mononucleótido, porque acuérdense que nucleócido más fosfato nos convierte esto en nucleótido. ¿Ok? O podemos unir este nucleótido de flamina con un nucleótido de adenina. Aquí está la adenina, la ribosa y el fosfato. Entonces esto es un nucleótido de adenina más un nucleótido de flavina. Y entonces nos queda el flavina, adenina y nucleótido. Entonces son dos coenzimas que podemos hacer con la riboflavina. Esas dos participan, como vamos a ver, en reacciones de óxido-reducción, o sea que son muy importantes a lo largo de todo el metabolismo, tanto de metabolismo anaeróbico como de metabolismo aeróbico y en la cadena de transporte de electrones. De hecho, es uno de los que llevan electrones a esa cadena de transporte de electrones. Comprenderán ustedes que la disminución también de esta vitamina en la dieta, pues nos afecta todo el metabolismo energético y entonces por eso la disminución, este mecanismo lo vamos a ver en detalle pues cuando ya estemos viendo reacciones del metabolismo. La disminución en la cantidad de flavina, ¿sí? nos produce una enfermedad que consta de dermatitis, inflamación de los labios, que se le llama a esto, de los labios y de la lengua, glositis y una dermatitis, y también pues pérdida de energía. ¿De dónde la conseguimos? Pues bueno, está en casi todos los alimentos vegetales y animales. Y pues ya les había dicho en la clase anterior que miraran que común denominador de todas es hígado. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Señor. La niacina, ¿sí? Que es esta de aquí. Esto es una base nitrogenada. Podemos tener la versión amida, que es la nicotinamida, o podemos tener la versión ácido, que sería el ácido nicotínico. Cualquiera de las dos las podemos utilizar. Como esta base nitrogenada no la podemos hacer, podemos tomarla en la dieta, ponerle una ribosa y un grupo fosfato. Entonces tenemos base nitrogenada, ribosa y fosfato, o sea que tenemos un nucleótido, ¿sí o no? Y a ese nucleótido le unimos fosfato, ribosa y otra base nitrogenada, o sea, otro nucleótido. Entonces nos queda la nicotinamida, nucleótido de nicotinamida, que es el de la base nitrogenada niacina, adenina dinucleótido, o NAD. Como este nitrógeno es una amina cuaternaria, aquí tiene un enlace, otro enlace, dos enlaces, entonces se carga positivamente. Ya sabemos que las aminas cuaternarias están planteadas positivamente. Entonces el NAD siempre está cargado positivo, por eso siempre lo representamos como NAD+. Y si a ese NAD aquí se le pega un fosfato, entonces se convierte en el NADP. ¿Listo? Entonces tenemos dos coenzimas a partir de la niacina. El NAD, nicotinamida adenina dinucleótido, y el NADP, nicotinamida adenina dinucleótido fosforilado. Esta NAD es fundamental en las reacciones redox, en las reacciones de óxido-reducción, ¿sí? Entonces, en la transferencia, él transfiere siempre de a 2 electrones, igual que sucede con la flavina, también pueden transferir de a 2 electrones. Entonces, son muchas las reacciones donde nos vamos a encontrar tanto al NAD como al NADH, al NADP,
y ellos lo que hacen es recibir electrones. Entonces la reacción clásica es que NAD más un par de electrones. Tengamos presente que en la célula, siempre que se mueve un electrón, también se mueve un protón, que es la contracarga. Entonces, NAD más dos electrones más dos protones. Entonces, y esto sucede en muchas reacciones, nos va a dar entonces, ¿qué? NADH, ¿sí? Esta coge los dos electrones. Pero miren que aquí ya hay una carga positiva. Entonces, esta carga positiva me contrarresta un electrón y el otro electrón quedaría cargado negativamente. Entonces, ¿cuántos protones se necesitarían de aquí? Solamente uno. Entonces, siempre van a ver que la reacción se pinta así. NADH más H. O sea, hay un protón que no se logra unir, pero hay que ponerlo aquí por estequiometría. ¿Eso está claro? Sí, profe. Y entonces, así como el NAD o el NADP más pueden aceptar electrones, el NADH o el NADPH pueden donar electrones. Entonces, ellas participan o aceptando o donando electrones. ¿Ok? De estas vamos a ver muchísimas reacciones donde participan este par. ¿Qué pasa? Esta niacina la podríamos hacer endógenamente a partir del triptofano, ¿sí? Que lo conseguimos bastante en leche y chocolate. Lo que pasa es que el triptofano es también un aminoácido esencial. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que el triptofano no lo tenemos en nuestro organismo. Entonces eso hace pues que la niacina sea también esencial. ¿Sí? La podemos conseguir como una niacina en granos integrales, cereales, leche y pues como siempre, hígado. La deficiencia entonces nos va pues, a afectar todo el metabolismo. La enfermedad se le llama pelagra y tiene como síntomas dermatitis, diarrea, demencia, porque se afecta mucho el sistema nervioso central, ya que depende del metabolismo oxidativo. ¿Sí? Entonces, hay cambios en toda la piel a nivel del organismo, ¿sí? Hay hiperpigmentación y por lo general la deficiencia de niacina y de casi todas las vitaminas se asocian con alcoholismo crónico. ¿Por qué razón? Porque normalmente el alcohólico crónico no come. Entonces, como no come y estas son moléculas esenciales, o sea que no las podemos sintetizar, pues lógicamente va a haber deficiencia. La vitamina B6 o piridoxina, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos con la vitamina B6? Tenemos estos tres vitámeros, piridoxina, piridoxal o piridoxamina, ¿sí? La versión amina, la versión alcohol, digámoslo así, y el piridoxal, la versión aldehído. ¿Listo? Cualquiera de las tres sirve como vitamina B6. ¿Listo? Son entonces bisámeros. A estos bitámeros, ¿qué hacemos? Le ponemos, para volverlo la coenzima, un grupo fosfato. Entonces se convierte en piridoxal fosfato. ¿Listo? Ese piridoxal fosfato sirve para la transferencia de grupos amino, de grupos carboxilo o para reacciones de isomerización. Entonces, es muy, muy importante esta vitamina en el metabolismo. Vamos a ver, pues, varias reacciones donde participa el piridoxalfosfato. Este es el mecanismo de cómo funcionan las transaminasas que en su momento se los voy a explicar en detalle. Entonces, ¿de dónde conseguimos piridoxina? Pues alimentos vegetales y animales, pues como siempre está el hígado aquí, el huevo, que son alimentos pues que, o sea, la posibilidad de deficiencia de esto tiene que ver que la persona no coma, pues, pero sin embargo la hay. Entonces, cuando hay deficiencia de piridoxamina, entonces, pues lógicamente es muy importante en la creación de ciertos neurotransmisores, de la serotonina, de la histamina, del GABA. ¿Ya hablaron de esos neurotransmisores o no? Sí, profe. Entonces ustedes comprenderán que si no están esos neurotransmisores, entonces, pues lógicamente van a haber problemas. ¿Listo?
El exceso es tóxico, es de las pocas que el exceso es tóxico y causa síntomas neurológicos por la misma situación. La B8 es la biotina, o también se le dice biocitina. Entonces, esta vitamina B8 participa, esta no le hacemos ninguna modificación, y ella participa en la transferencia de grupos carboxilo, o sea, en la transferencia de moléculas de CO2. En la síntesis de, por ejemplo, oxalacetato a partir de piruvato o en la síntesis de malonil-CoA para poder hacer ácidos grasos. No tiene mucho papel en el metabolismo, pero en las pocas reacciones que participa es crucial. ¿Sí? Entonces, si no hay biotina, pues tenemos problemas. ¿De dónde la obtenemos? ¿Sí? La flora gastrointestinal la puede producir, hígado, leche, nueces, yema de huevo, o sea, alimentos vegetales y animales se consiguen. Hay que tener en cuenta que en el huevo, en la clara del huevo, existe una proteína, la avidina, que tiene mucha afinidad por la biotina, ¿no? Entonces, a veces hay personas que les gusta comer huevos crudos, ¿sabían? Sí, profe. Gente Sí, que le echa el profe. huevo crudo que a una ponimalta o a una gaseosa y se lo... Bueno, pues eso no sirve para nada porque entonces están mezclando biotina con avidina. Entonces la avidina, que es una proteína, agarra la biotina y no se puede absorber. Entonces, ¿ya? Para tener eso presente. El ácido fólico, que es la B9, entonces la forma activa es el tetrahidrofolato, ¿sí? Entonces este ácido fólico es muy importante en la transferencia de grupos de un solo carbono. Por eso es muy importante en la síntesis de aminoácidos, de bases nitrogenadas, de la timina, pues que es una base nitrogenada, ¿sí? Y la deficiencia, entonces, por eso nos causa problemas en la producción celular, ¿sí? Entonces, es importante en la síntesis de base nitrogenada, por ende, fundamental para la síntesis de ácido nucleico. Entonces, la célula no se puede reproducir si hay deficiencia de ácido fólico y eso nos lleva a una anemia por deficiencia de ácido fólico. Este ácido fólico, entonces, lo encontramos, esta es la anemia pues, que se formaría por deficiencia de él, y lo encontramos principalmente pues, en vegetales verdes, hígado, cereales. Entonces, en la lechuga, por ejemplo, hay mucho ácido fólico. Entonces, hay muchas mujeres que durante el embarazo tienden a tener deficiencia de ácido fólico, lo cual sería muy grave. ¿Por qué? Pues porque hay un feto en formación, entonces, y esto tiene que ver con la síntesis de ácido nucleico, entonces se imaginarán las consecuencias de esto. Por eso en embriología no sé si hablaron de los defectos del tubo neural. Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Y los defectos del tubo neural se dan ¿por qué? Falta Deficiencia de ácido fólico. Deficiencia de de ácido ácido fólico. fólico. ¿Sí? Y esto se soluciona muy fácil, o sea, si la persona tiene deficiencia de ácido fólico, pues dele ácido fólico en grajeas, que lo hay, ¿no? Pero mándela a consumir lechuguita y 15 días consumiendo buena lechuga y la persona vuelve y sube esos niveles. ¿Sí? Entonces, lógicamente, la deficiencia es bastante grave. Hay retraso en el crecimiento, si es un niño, anemia. Esta anemia se caracteriza porque los glóbulos rojos aumentan de tamaño, pero tienen poca hemoglobina. Entonces, digamos que este es el tamaño de un glóbulo rojo normal y estos glóbulos rojos se vuelven grandototes, entonces por eso les llaman megaloblastos. ¿Sí? Anemia megaloblástica y defectos del tubo neural, que ya lo mencionamos. La cobalamina, que es la vitamina B12, entonces actúa en reacciones enzimáticas de transferencia de hidrógenos o de isomerizaciones. ¿Sí? Esto es muy importante en el sistema nervioso. Entonces, la deficiencia de cianocobalamina termina siempre afectando el funcionamiento del sistema nervioso. Aquí es muy importante que
en los alimentos vegetales no hay mucha cianocobalamina, los niveles son bajitos. Entonces, ¿dónde conseguimos bastante vitamina B12? En hígado, porque normalmente se almacena bastante en hígado. Entonces, hay que consumir alimentos animales. Bueno, y si es hígado, mejor, aunque pues se consume también en las carnes, ¿no? Entonces, hay un problema con las personas veganas. ¿Alguno de ustedes es vegano? ¿No? ¿Todos son carnívoros? Yo soy Omnívoros. vegetariano, profe. ¿Cómo? Yo soy vegetariano. Tú eres vegetariano, pero no vegano. No, Ah, ok. pero Entonces, sí como B12 en pastillas. si consumes B2 en pastillas, ¿sí? ¿Por qué? Una dieta solamente a expensas de productos vegetales, pues va a conllevar a deficiencia de vitamina B12. Y eso pues no es para nada bueno. ¿Listo? Entonces, esta vitamina, además de esa situación, hay otra cosa, y es que para poder absorberla, ¿sí? Se necesita de una proteína que se produce en la mucosa estomacal, o sea, en el estómago. A esa proteína se le llama el factor intrínseco. ¿Listo? Y entonces se acopla la vitamina D y ese complejo es el que se absorbe. Entonces, aquellas personas que ahora que está tan de moda, ¿sí? La cirugía esta de recorte del estómago, pues para bajar de peso y toda esta vaina, las personas que tienen úlceras, todas estas personas que se afecta la mucosa intestinal, pues dejan de producir factor intrínseco. Entonces estas personas también conllevan a la disminución en la absorción de vitamina B12 y por ende a la deficiencia. Entonces hay que suplementarla en la dieta. Por lo general, pues en pastas o inyectada también se puede, ¿no? Entonces, las fuentes principales, hígado, riñón, corazón, de rumiantes, moluscos, ostras, almejas, todo esto, allí hay bastante vitamina B12. Esta es la vitamina B12, es una molécula grandotota, es la más grande de todas las vitaminas, ¿sí? Y tiene este núcleo de aquí de estos 4 pirroles, es un tetrapirrol, igual que los que hay en el grupo hemo de la hemoglobina, un tetrapirrol cíclico, en donde está aquí coordinados los nitrógenos con un átomo de cobalto. Por eso el cobalto es un bioelemento. Y a ese átomo de cobalto se le puede unir o un grupo ciano o un grupo metilo. Entonces, si se une un grupo metilo, se le va a llamar metilcobalamina. Y si se le usa un grupo ciano, entonces se va a llamar cianocobalamina. Además de eso, tiene este otro grupo acá, que se llama un bencil imidazol. Entonces, ¿trabaja en qué? En las transferencias de hidrógenos o en las isomerizaciones. Si no hay vitamina B12, entonces también se produce la disminución en la síntesis de los ácidos nucleicos. Eso lleva a la alteración de las células sanguíneas. Entonces también se produce una anemia megaloblástica. Pero a diferencia de la anemia megaloblástica con ácido fólico, en la cual no había compromiso nervioso, en esta sí hay un compromiso nervioso. Entonces se produce la anemia perniciosa, así se le conoce. Entonces, cuando ustedes mandan a hacer un hemograma y les llegan, les reportan megaloblastos, pues hay que establecer si esa megaloblastosis es por deficiencia de ácido fólico o por deficiencia de vitamina B12. ¿Por qué? Porque las estrategias de tratamiento obviamente son diferentes, a pesar de que el síntoma es prácticamente el mismo. ¿Estamos? Sí, profe. Sí, señor. Ok. Bueno, entonces hay varias enfermedades relacionadas con la deficiencia de ácido fólico y de vitamina B12, ¿sí? Entonces, estas son enfermedades que las vamos a mencionar cuando estemos en metabolismo de aminoácidos. Son todas por deficiencia en la síntesis de algún aminoácido, aciduria metilmalónica, homocistinuria. En estas básicamente hay deficiencia de vitamina B12. Si hay anemia megaloblástica, entonces esta puede ser por deficiencia de las dos, de vitamina B12 o de folato, ¿sí? Igual en esa anemia megaloblástica se van a presentar
los glóbulos blancos hipersegmentados, los polimorfonucleares, ¿sí? Si hay una neuropatía sensorial o defectos del tubo neural, eso se atribuyen básicamente a la deficiencia de folato, y la anemia perniciosa, ¿sí? Que es deficiencia de vitamina B12 en la mayoría de los casos por falta en la producción de factor intrínseco. La vitamina C no pertenece a las del complejo B, ¿sí? Es el ácido ascórbico, que es este señor. Este es el ascorbato, ¿sí? Y este ácido ascórbico es muy importante en las reacciones de hidroxilación para la síntesis de colágeno y elastina. Acuérdense que el colágeno es rico en hidroxiprolina e hidroxilisina, ¿sí? Y la elastina es muy rica en hidroxiprolina, pero no tiene hidroxilisina. Entonces, ¿cómo se hacen esta hidroxiprolina e hidroxilisina? Pues se hacen sobre la prolina y la lisina. Hay que pegarles este grupo hidroxilo. Pues allí es fundamental el ácido ascórbico. Por eso la deficiencia de ácido ascórbico produce un colágeno de mala calidad. Entonces, si hay un colágeno de mala calidad, pues no se hacen bien los huesos, no se hacen bien los dientes, no se hace bien todo el tejido conectivo y eso pues obviamente nos trae problemas. Además de esto, de participar en las reacciones de hidroxilación, también tiene un papel antioxidante. O sea, después de la vitamina E, el principal antioxidante es la vitamina C y luego viene la vitamina A, ¿sí? Entonces, es muy importante, igual que la vitamina E, en bloquear a los radicales libres de oxígeno. Entonces, como les decía, por la hidroxilación de prolina y lisina es importante en la síntesis de colágeno, de elastina, de la dentina, del cartílago y de la matriz ósea. Es muy abundante en frutas cítricas, ¿sí? Y en la guayaba, también en la batata, tomate, hígado y otros vegetales. Los cítricos, pues ya saben ustedes, limón, la mandarina, naranja, toronja, ¿sí? Se ha relacionado a la vitamina C, y no se sabe muy bien cómo para prevenir los resfriados, el estrés e incluso algunos dicen que hasta el cáncer y enfermedades cardíacas, ¿sí? Entonces, por eso cuando una persona está resfriada, lo común es que le dicen, tome vitamina C, pero no se sabe exactamente cuál es el mecanismo allí. La deficiencia entonces produce colágeno de mala calidad y eso afecta pues todo el organismo, porque en todo el organismo tenemos colágeno, es la proteína más abundante en el organismo, entonces va a haber una de las formas de darse cuenta de que hay escorbuto es que la persona sangra en las encías así espontáneamente y además de eso se le caen los dientes así espontáneamente, ¿sí? Se forman halitosis, que son unas membranas a nivel de la boca y es por ese colágeno de mala calidad. El ácido pantoténico, que es la B5, es este señor. ¿Sí? A ese ácido pantoténico les decía que se le pone una molécula de beta-mercaptoetilamina, ¿sí? Y un nucleótido de adenina. Y entonces esto nos constituye y el ácido pantoténico se fosforila y entonces esto nos forma la coenzima A. O sea que la vitamina de la coenzima A es el ácido pantoténico. También se le conoce como fosfopantoteína, ¿sí? Y esa vitamina A es fundamental en el ciclo de Krebs para metabolismo de carbohidratos, lípidos y proteínas, como vamos a ver. Esa coenzima A. Entonces, la fuente principal de ácido pantoténico, pues, huevos, hígado, cereales integrales, pesos y quesos y la flora bacteriana. El acetil-CoA, como vamos a ver, es una molécula central en el metabolismo energético. Entonces, la coenzima A con una molécula de acetato. Y ese acetil-CoA sirve para detoxificarnos de los fármacos, para formar
cuerpos cetónicos que son una opción energética. La coenzima A sirve para la síntesis de colesterol y el colesterol sirve para hacer ácidos biliares, vitamina D, ¿sí? Y las hormonas esteroides. Entonces, fundamental, pues, entonces una deficiencia de esto, pues miren el problema tan serio que acarrearía. El acetil-CoA también es el que sí utilizamos para hacer ácidos grasos. El acetil-CoA, pues, lo utilizamos para degradarlo en el ciclo de Krebs y terminar generando energía. Con el acetil-CoA a la colina se le pega un acetato y entonces formamos la acetilcolina, que es un neurotransmisor fundamental. Entonces, ¿de dónde podemos conseguir ese acetil? Pues lo podemos conseguir de aminoácidos, de carbohidratos y de ácidos grasos, lo pegamos a la coenzima y tenemos el acetil-CoA. Eso pues todo lo vamos a ver en detalle más adelantico. Hasta allí entonces, ¿cómo estamos? Bien, profe. Bien, profe. Entonces, hay otros factores nutritivos esenciales que pues no es tan como una vitamina, pero que son necesarios también en la dieta. Entonces, la colina, que forma parte de los lípidos, fosfatidilcolina, y la colina, que forma parte pues de los de la neurotransmisora acetilcolina. ¿Listo? El inositol, ¿se acuerdan del fosfatidilinositol? ¿Sí? Entonces es muy importante en las membranas biológicas. Y acuérdense que se puede agarrar fosfatidilinositol, fosforilar el inositol en el fosfato 1, en el hidroxilo 1, 4 y 5. Entonces nos queda el inositol trifosfato que se representa así. Y esto es un potente segundo mensajero, ¿sí? Entonces es muy importante en el sistema de señales utilizadas por las hormonas, ¿sí? Y conlleva la elevación de calcio dentro de la célula. En fisiología van a hablar del inositol trifosfato cuando hablen de segundos mensajeros, si es que ya no lo han hecho. Bueno, estos cuadros no se los voy a leer, pues comprenderán. Estos cuadros se los he puesto allí para que cuando ustedes tengan este material, estas diapositivas, pues miren, entonces son unos cuadritos donde están el cofactor, o sea, el nutrimento, las funciones principales, las fuentes principales, donde lo conseguimos en la dieta, ¿sí? Qué cantidad se recomienda diariamente se debe consumir de él, qué nos pasa si hay deficiencia, ¿sí? Y qué pasa si hay exceso. Vamos a revisar el del calcio solamente para que vean, lo demás ustedes lo miran cuando tengan un tiempito. Entonces, miren, el calcio ya nosotros sabemos que es fundamental en la coagulación de la sangre, es el factor 4 de la coagulación, de hecho. Tiene un papel fundamental en la activación de varias enzimas. ¿Por qué? Porque el calcio es cofactor de varias enzimas. Es muy importante, esto ya lo vieron, en la transmisión de los impulsos nerviosos y en la contracción muscular. Acuérdense que la liberación de neurotransmisores por parte de la neurona presináptica involucra calcio o no. Sí, profe. Y Sí, en la sí, señor. contracción muscular es importante el calcio o no. Sí, señor. Entonces es fundamental en esos dos procesos. Además de eso, es importantísimo a nivel de las glándulas endocrinas para la secreción de varias hormonas. En hipófisis es muy importante, ¿sí? Gracias al calcio, las células, como el calcio funciona como segundo mensajero, entonces ayuda a que las células aumenten su capacidad de adhesión en los tejidos, ¿sí? Y es constituyente fundamental de huesos y dientes. Entonces miren todas las funciones de el calcio. Por eso es importante consumirlo en la dieta. ¿Cuáles son las fuentes de calcio? Bueno, esto es muy mexicano, tortilla de maíz. Nosotros acá pues ahora se están vendiendo tortillas, ¿sí? ¿Y por qué las tortillas de maíz? Porque los mexicanos a esas tortillas, ¿todos conocen las tortillas mexicanas o no? Sí, profe. ¿Sí? Acá normalmente no venden las de maíz, sino las de trigo. Pero a las de maíz, que es en el centro del país y al sur, que las hacen en el centro de México y al sur, en el norte por lo general utilizan las de harina de trigo. Entonces,
ellos les echan cal. ¿La cal qué es? La cal que utilizamos nosotros de pintura, eso es CaCO3, carbonato de calcio. Entonces, claro, como les echan cal, entonces eso tiene bastante calcio, ¿sí? En cereales lo conseguimos también, en sardinas, quesos, leche, berros, pasote, que es como una especie de fruta, esto está pues en mexicano, hoja de chaya y verdolaga, o sea, en vegetales y productos animales hay suficiente calcio. La cantidad que necesitamos de calcio en los niños de 450 a 600 miligramos, ¿sí? En los infantes, perdón, en los niños y púberes de 800 a 1000. La diferencia está en que el infante es el niño lactante, hasta unos 2 años de edad, de ahí ya en adelante se le llama niño. Y luego en los adultos 800 miligramos, en embarazadas miren que aumenta pues la cantidad porque pues la embarazada tiene que velar por 2, ¿no? Si no hay calcio, hay tetania, que esto es un síntoma de contracción involuntaria y el músculo se queda contraído. ¿Por qué? Porque no hay suficiente calcio. Se produce osteomalacia y osteoporosis, ¿sí? Raquitismo. Y obviamente alteraciones del sistema nervioso por el papel tan importante que tiene el calcio a nivel de la neurotransmisión. El exceso entonces nos va a generar estreñimiento, anorexia, náuseas, vómitos, dolor abdominal, bueno, todo esto que ustedes ven aquí. Entonces, asimismo está pues para todos los demás bioelementos. Entonces hay elementos como el cromo, que nosotros necesitamos el cromo, pero en muy poquita cantidad. ¿Para qué? Para activar la insulina. Entonces miren la cantidad que necesita de cromo. En infantes de 10 a 6 picogramos. Un picogramo es 10 a la menos 12 gramos, para que vean. Pero hay que no tengamos ese cromo. Entonces vamos a tener problemas, una neuropatía, hiperglicemia, disminución de peso. Entonces, allí está pues el cuadrito para que lo analicen. Acá hay más, este es el segundo cuadro. Hay otros elementos. Por aquí está el vanadio que les decía. Entonces estos son suplementos también esenciales, igual que las vitaminas. Esto tenemos que consumirlo en la dieta porque, pues lógicamente, son metales y no los podemos producir. Algunas alteraciones de deficiencias vitamínicas, ¿no? Entonces esta es la deficiencia, ya habíamos tocado de la vitamina D, entonces produce en niños raquitismo, en adultos osteomalacia y osteoporosis. Entonces miren que los huesos son de muy mala calidad. Entonces miren este niño, pues esa curvatura en esos huesos de el antebrazo, porque no son huesos muy flexibles ya que no tienen suficiente calcio, ¿sí? Y esta columna vertebral, pues se ven las opacidades del hueso compacto, los sitios claros del hueso que no está bien constituido. Entonces hay una como doblamiento de la columna vertebral, ¿sí? La toxicidad dada por aumento de vitamina D es la hipercalcemia, porque es hipercalcemiante, e hiperfosfatemia, porque también aumenta los niveles de calcio. Y hay problemas gastrointestinales. Si nos falta la vitamina B1, dijimos que nos daba entonces el beriberi. Entonces son personas con beriberi. Ya no es común verlo, por eso estas fotos son así viejas, son personas, pues como ustedes ven, su nivel de nutrición es muy bajo. En la actualidad, pues se ve mucho también en los niños del África subsahariana, pero es por, acuérdense, niños y adultos, por deficiencia de alimentación. Y aquí en Colombia, pues ustedes saben que también tenemos ese problema serio. En el caso de la flavina, la deficiencia, entonces nos produce la inflamación de los labios, ¿sí? La inflamación de la lengua, ¿sí? La inflamación de los labios la llamamos queilosis, de la lengua glositis, y pues hay daños a nivel de la piel, que es lo que llamamos dermatitis. En el caso de la pelagra, que es la deficiencia de vitamina B3 o niacina, entonces pues
Van a haber también marchas en la piel, o sea, la dermatitis, diarrea, demencia, porque esta es supremamente importante. En el caso de la deficiencia de vitamina B12 o ácido fólico, cualquiera de los dos, nos lleva entonces a una anemia megaloblástica. Entonces miren que se ven unos glóbulos rojos grandotototes, que serían estos, ¿sí? En comparación con un glóbulo rojo normal. Y los polimorfonucleares, que normalmente tienen unas 3 lobulaciones en el núcleo, ¿sí? Esto sería un polimorfo normal con 3 lobulaciones. Estos, pues miren cuántas tienen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, se les llama células hipersegmentadas. Aquí las podemos ver, ¿no? Esto es diferentes tamaños y formas, se le llama eso anisocitosis. Y si nos vamos a la médula ósea, que es donde se producen los glóbulos rojos, pues hay una gran cantidad de glóbulos rojos inmaduros. Todos estos que les estoy señalando son glóbulos rojos inmaduros que en la médula ósea, pues lógicamente van a estar supremamente abundantes para compensar la pérdida a nivel sanguíneo. Los glóbulos rojos inmaduros van a perder el núcleo solamente cuando llegan a sangre, ¿sí? El resto siempre han tenido núcleo. Y en el caso del escorbuto, la deficiencia de vitamina C, pues como es colágeno de mala calidad, entonces pues se presentan, los vasos sanguíneos quedan endebles porque la lámina propia, que es tejido conectivo, pues no está de buena calidad, entonces se presentan sangrados en la piel, a esto que le llamamos petequias, ¿sí? Entonces es muy común esto en el escorbuto. Ok, entonces eso con respecto a vitaminas y coenzimas. ¿Alguna pregunta hasta allí? Profe, una pregunta. Dime. ¿De qué depende que una vitamina o algún suplemento se absorba bien o no junto a otro? Porque, por ejemplo, uno escucha que calcio y hierro no, vitamina C ayuda a absorber hierro y cosas así. Y No, que pues uno simple tiene y como llanamente de la reacción que se pueda presentar en ellos, ¿sí me entiendes? Entonces, si tú tomas vitamina C, que es ácido ascórbico con hierro, entonces el ácido ascórbico, que es este, por ejemplo, esto tiende a ionizarse. Entonces esto me va a quedar aquí. Si esto se ioniza, me queda aquí carga negativa, este hidrógeno se iría. ¿Y el calcio qué tiene? Cargas positivas. ¿Sí me comprendes? Entonces pueden formar estos complejos de calcio y ácido ascórbico y puede ser que el complejo no se absorba. O si se absorbe, pues el calcio ya queda pegado aquí y no lo vamos a poder utilizar. ¿Sí me entiendes? Sí, profe, gracias. Depende también a qué pH esté pues tu líquido intestinal para ver si esto se ioniza o no. Si se forman, cuando se forman estos complejos de calcio con otros compuestos, entonces eso tiende a formar cristales, ¿sí? O sea, se precipita y pues precipitado, ¿sí? Que son conglomerados de la molécula, pues lógicamente no se va a poder absorber. ¿Listo? Dale, Ok, profe, gracias. listo. Entonces, eso con respecto a las vitaminas y coenzimas. Vamos ahora a hablar de las generalidades del metabolismo. Que es lo que ya nos introduce pues a el tema. Ya es, lo último que veíamos de enzimas era esto. Entonces, el metabolismo, aquí lo tenemos. Este es un mapa simplificado, realmente este es un mapa. Profe, no estás compartiendo pantalla. Ay, no. Qué vaina. Ahora sí. Listo. Sí, señor. Entonces les decía que este es un mapa del metabolismo. ¿Listo? Entonces, miren que aquí hay, hagan de cuenta que es como guardando pues todas las proporciones del caso.
¿sí? Pero uno podría decir, ay, mire, aquí está la estación universidades, ¿sí o no? Del mío. A los caleños, pues. ¿Sí? Y entonces esa estación de universidades, aquí está la estación de la Universidad del Valle, la de Meléndez. Bueno, antes de la Universidad del Valle sigue la de Unicentro, ¿no es cierto? Y luego Sí, la de señor. Meléndez y luego sigue la de... Luego vuelve a ver en dónde. Ah, en el psiquiátrico hay otra. Luego ya hay otra en Caldas y luego la de la Santiago. Ah, no, antes de la Santiago hay una en la 66, luego en la Santiago. Y podría uno decir que aquí es la de Unicentro, la de Cosmocentro, que es grandota, ¿no es cierto? Y entonces a esa de Cosmocentro le llega por acá, miren, el miocable, ¿no es cierto? Y todo eso. Entonces, uno podría comparar el metabolismo con las rutas del transporte público en una ciudad grande, y cuando hablo de transporte público me refiero ya sea al mío, ya sea al metro, lo que sea. ¿Sí? Cuando no sé la cual de ustedes ha tenido la posibilidad de salir a ciudades con metro, pues locales, a Medellín, por ejemplo, entonces no llega y está el mapita de las rutas de metro, y si va uno al metro como el de Nueva York, que es inmenso, entonces sí ve un mapa parecido a esto. Y entonces uno se pone a ver el mapa y a ver dónde se intersectan. Entonces miren que esta ruta que viene por aquí termina cayendo, ¿sí ven esta? Miren esta ruta de metro, esta ruta de acá que termina cayendo aquí. Y esta otra que se comunica con esta, pero esta morada, mire que si uno viene en la verde, ¿no? Puede caer a la morada, por la morada caer acá o directamente caer aquí. Okay. Entonces hay unas rutas que, como ustedes ven aquí, son centrales, ¿sí? Entonces uno puede coger la T31 ahí en Jardín Plaza y desplazarse incluso hasta la Tercera Norte, que va a la T31. Y en el camino, pues puede ir haciendo transbordos a otras rutas, a otros buses y por ende coger otros destinos. ¿Estamos? Bueno, pues algo así más o menos ocurre en el metabolismo. ¿Sí? Algo así más o menos ocurre en el metabolismo. Y es que estas rutas se interconectan. ¿Qué vamos a encontrar en el metabolismo? Estos puntos que están aquí, que yo les he mostrado como si fueran haciendo pues el símil con el transporte de la ciudad, ¿sí? Entonces, estos que parecen estaciones serían metabolitos, o sea, sustancias químicas. Toda esta línea azul, ¿sí? Que miren, tiene hasta rotonda y todo. ¿Conocen por allá por la Tercera Norte el Monumento a la Solidaridad? ¿No? Sí, profe. ¿Sí? ¿Hay una rotonda en el Monumento a la Solidaridad o no? Sí, Sí, es el profe. de la soga con ¿El la de la gente, qué? los soldados jalándose por la cuerda entre sí. ¿Eso no es? Sí, sí, es donde están todos jalando, o sea, exactamente. ¿No? Entonces, ¿no? Simula más o menos esto. Y pues es una ruta cíclica, ¿sí? Pero miren que a esta ruta cíclica entran otras rutas y salen otras rutas. Entonces, esa ruta cíclica, por ejemplo, esa es el ciclo de Krebs, ¿ya? Entonces, todo el metabolismo está funcionando al unísono, ¿listo? Está funcionando, todo el metabolismo está funcionando a la misma vez. Entonces, por esa razón se ha dividido, pues, por sesiones. Entonces, como ustedes ven, ¿no? Aquí en esta zona azul estaría el metabolismo de carbohidratos. Por acá, entonces, metabolismo de cofactores y vitaminas. Eso nosotros no lo hacemos, lo hacen más que todas las plantas, por eso esto no lo vamos a ver. Metabolismo de aminoácidos, miren que hay parte aquí y hay parte acá. ¿Sí? Metabolismo de aminas, por ejemplo, está por acá. El metabolismo energético está por acá. La síntesis, degradación de lípidos. ¿Ok? Entonces, está dividido por etapas, pero todo está sucediendo a la vez. En este momentico,
¿Se están moviendo todas las rutas del mío en Cali, sí o no? ¿Qué creen? Sí, profe. Todas están en funcionamiento. Lógicamente no podemos estudiarlas todas a la vez, entonces lo que vamos a hacer para poder entender esto es irlo estudiando por bloques. Entonces primero vamos a estudiar el metabolismo de carbohidratos, luego vamos con el metabolismo de lípidos y luego vamos con el metabolismo de nitrogenado, que es el de aminoácidos y proteínas. ¿Estamos? Entonces, Sí. el metabolismo, ¿qué es? ¿Cómo lo definimos? Ya esto lo habíamos tenido una charla a comienzo de el curso, ¿sí? Entonces, el metabolismo es el conjunto de reacciones que ocurren en un sistema vivo, y ese sistema vivo, pues lógicamente ahí caemos nosotros, para producir, o sea, transformar la suficiente cantidad de energía, ¿sí? Que a eso se refiere este producir, y producir las moléculas necesarias para que esa célula viva, ¿sí? Entonces, a eso le llamamos metabolismo, a ese conjunto de reacciones. ¿Listo? Ese conjunto de reacciones es esto. Comprenderán que son muchas. Entonces, están esas reacciones muy bien organizadas. Entonces, ¿cómo están organizadas esas reacciones? Por rutas metabólicas. ¿Qué es una ruta metabólica? Aquí la tenemos. Entonces, miren que arrancamos con esta azul. Esa se transforma en otra, esta en otra, esta en otra, esta en otra. Entonces, ¿aquí quién hay? Pues una enzima. Aquí otra enzima, otra enzima, otra enzima. O sea, están organizadas las transformaciones, ¿sí? De un metabolito a otro en lo que llamamos rutas metabólicas o vías metabólicas. Ahora, dentro de las vías metabólicas, ¿qué es lo que estamos viendo? Pues miren que este metabolito se convirtió en este. Entonces, para que este se convierta en este, ¿qué tuvo que suceder? Pues una reacción química. ¿Sí? Entonces, en el metabolismo tenemos vías metabólicas. Dentro de las vías metabólicas vemos reacciones metabólicas. La otra situación, ¿cuál es? Que en una reacción metabólica, lógicamente, ¿qué es lo que van a hacer? Se van a romper o a hacer enlaces. El romper o hacer enlaces, pues conlleva ¿a qué? A intercambios de energía. O sea, si se rompen enlaces, ¿qué pasa con la energía? ¿Se libera? Se libera. Se libera energía, ¿sí? Y si se hacen enlaces, en muchos casos, ¿qué necesita? Energía. 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 Entonces, hay unos intercambios de energía en esto, ¿no? Entonces, hay que tener moléculas que le aporten energía al metabolismo. Por eso tenemos una moneda energética que es el ATP. Como hay intercambios de energía, pues obviamente hay una termodinámica de esas reacciones, ¿no? Porque pues al haber intercambios de energía, pues allí aplica la primera, la segunda ley de la termodinámica. ¿Estamos? Sí, profe. Entonces, algunos conceptos que hay que tener claros para entender el metabolismo. En primer lugar, metabolismo es la red de reacciones químicas que lleva a cabo una célula para poder sobrevivir. ¿Listo? Y en esa red de reacciones, obviamente, hay intercambios energéticos. Metabolitos. ¿Un metabolito qué es? Un metabolito son las moléculas pequeñas, intermediarias, tanto en la degradación de moléculas más grandes como en la síntesis de moléculas más grandes. Entonces, glucosa. ¿Cómo consumimos principalmente glucosa? ¿Como glucosa? Sí. ¿Ustedes qué creen? No, profe. Entonces,
¿Cómo consumimos principalmente glucosa? En azúcares y en carbohidratos. Sí, con azúcar y carbohidratos, por ejemplo. Glucosa, Alejandro, galactosa. Alejandro, ¿qué desayunaste esta mañana? eh, Café, Sí, huevo, sí. como 5. 5 huevos, ándale. Y ahí quedé. ¿Y qué? ¿Y no Y- comiste un pancito por ahí? ¿No? O ya no No, cabía. no había. No había pan, ni arepita, ni nada de eso. ¿No? No, pero normalmente la arepita también. Entonces, miren, digamos que en una arepa, principalmente, ¿qué hay en una arepa? Carbohidratos. ¿Qué tipo de carbohidrato? O en un pan. ¿Cuál es el carbohidrato de los panes y de las arepas y de los cereales en general? O de las papitas fritas. ¿El almidón? Trigo, No, el trigo es un cereal. ¿Qué, pan- qué carbohidrato hay en el cereal, trigo? No lo puedo creer. ¿Complejos? ¿Cómo, Nicole? ¿Carbohidratos complejos? ¿Qué carbohidrato? No ¿Qué sé. carbohidrato? Si me respondes carbohidratos complejos, entonces ya sabes que sigue. Si me respondes carbohidratos complejos, Nicole, ¿qué crees que yo voy a hacer inmediatamente? Profe, ¿no son harinas o...? Sí, Profe, harinas. pues no están Claro que compuestos de son almidón. harinas. Harinas, sí, harinas. ¿Y las harinas de qué están hechas? de almidón. Almidón, almidón. ¿El almidón es qué? Dos polímeros distintos de glucosa. Dos polímeros distintos de glucosa. ¿Cuáles? La amilosa y la amilopectina. Amilosa y amilopectina. Perfecto. ¿Y cuál es la diferencia entre las dos? ¿Solo el nombre? Que uno posee ramificaciones y el otro no. Que uno posee ramificaciones y el otro no. ¿Cuál es el ramificado? La amilopectina. ¿No? Las ramificaciones son enlaces glucosídicos alfa 1,6 y las otras cadenas, ¿cómo son? Uno 4 1,4 ¿qué? alfa. Beta 1,4. Alfa 1,4. ¿Ya? Ok. Mientras que en esta solamente tenemos enlaces glucosídicos alfa 1,4. Entonces son glucosas, es un polímero de glucosa. Entonces nosotros lo que consumimos en la arepa, en el pan, en lo que hayamos comido de cereales, es el almidón. Entonces ese almidón hay que llevarlo hasta glucosa. Entonces miren que la glucosa va a ser un metabolito que lo obtuvimos a partir de ¿qué? De la degradación de un biopolímero. ¿Cuál es el biopolímero? El almidón. ¿Y por qué es un biopolímero? Porque es un polímero de glucosa necesario para la vida. Y volvemos al mismo regaño de siempre. ¿Cuál es el regaño de siempre, Nicole?
Nicole, ¿te fuiste? Que hay que repasar. Que hay que repasar. ¿Tengo razón o no tengo razón? Sí, profe. ¿Mm? Entonces, pilas con eso, que esto no es complicado, pero lógicamente, si no tienen las bases claras, esto se convierte en la cosa más complicada del mundo. Eso se los garantizo. Y entonces nosotros, listo. Eso es degradación. Entonces, la glucosa es un ¿qué? Metabolito. Resulta que nosotros nos comimos una tonelada de glucosa. Entonces, tenemos exceso de glucosa en el organismo. ¿Qué hacemos? ¿La botamos? La guardamos, ¿no? ¿Cómo? Un glucagón. Glucagón. No. ¿Cuál glucagón? ¿Cuál glucagón? Glucógeno. En el Glucógeno. hígado. Glucógeno. ¿Y el glucógeno qué es? Varias glucosas unidas entre sí. Varias glucosas unidas. Daniel, ¿cuántas? Ahí sí no sé, profe, pues varias, pero pues no sé Varias, cuántas. sí, pero varias. Imagínate que tú me preguntes algo y yo te digo varias. ¿Tú qué? ¿Quedas contento? No, profe. Entonces, Ah, ok. Entonces ahora míralo al contrario. ¿Crees que estoy contento con tu respuesta? no, profe. Ok, Profe, ¿no son entonces, como 12 o como 16, algo así? 12. ¿Qué es el glucógeno? Miren, ay, muchachos, hola, qué pena. ¿A ustedes no les da pena? Por más que estemos en clases virtuales, me da mucha pena con ustedes, pues, pero tampoco así. Sí se merecen el jalón de orejas, ¿eh? Pero, profe, son como más o menos 120.000 monómeros de glucosa, ¿no? 120.000 monómeros de glucosa. O sea que si son 120.000 monómeros de glucosa, ¿cuántas glucosas son muchas o son poquitas? En exceso, que son muchas. Son muchas. Entonces, ¿cómo le llamarías a eso? ¿Sería un monosacárido? No, ¿Qué tipo de Son sacárido polisacáridos. sería? ¿Ah? polisacárido. Un polisacárido. ¿Y los polisacáridos, entonces, cómo los clasificarías? ¿Cómo qué? Es un polímero y es esencial para la vida, o sea que es un biopolímero. Entonces, cuando tenemos exceso de glucosa, ¿qué hacemos con la glucosa? Hacemos glucógeno, que también es un biopolímero. Entonces, miren que la glucosa es un metabolito intermediario, tanto en la degradación de biopolímeros como en la síntesis de biopolímeros, y eso es lo que nos está diciendo. Entonces, los metabolitos, ¿qué son? Moléculas pequeñas intermediarias en la degradación y síntesis de biopolímeros. Dígame otro metabolito que no sea carbohidrato. Profe, la fructosa es un Que metabolito. no sea carbohidrato. ¿Lípido, profe? Lípido. ¿Tú crees que si me dices lípido, me estás diciendo algo concreto? No. Otro metabolito, dígame. La fructosa, profe. Que no sea carbohidrato. Profe, el piruvato. El piruvato, bueno, es descendiente de carbohidratos, pero bueno, te lo valgo. ¿De qué están hechas las proteínas? De aminoácidos. Aminoácidos. ¿De dónde obtenemos aminoácidos? ¿Cómo conseguimos aminoácidos? Uno va a la tienda y los compra. Dice, deme 2 kilos de aminoácidos que necesito para el almuerzo.
Pues comiendo carnes, ¿no? Comiendo carne. ¿Y la carne dónde tiene los aminoácidos? Las proteínas. En las proteínas, ok. Entonces nosotros nos comemos las proteínas de la vaquita, ¿sí o no? ¿Sí o no? O del pollito, o del pescado, ¿no? Y entonces esas proteínas de la vaca, el pollo, el pescado, el huevo, las metemos a nuestros músculos, ¿sí o no? No, profe. ¿No? Entonces, ¿cómo hacemos ahí, Gabriel? Pues la procesamos. ¿Y en qué consiste ese procesamiento, Gabriel? Pues pasa por todo el sistema digestivo Ujú. y ahí se comienzan a dar como todas las acciones metabólicas para las cosas que necesitamos en todo el cuerpo. ¿Y entonces qué hacemos con esa proteína? La sintetizamos. No, Isabela, estamos hablando de la proteína que acabamos de comernos. ¿Qué hacemos con esa proteína que acabamos de comer? Ustedes ya me dijeron Se que esa degrada. no la metíamos de una vez al músculo, sino que entonces, ¿qué dijiste? La última persona que habló. Se degrada. ¿Qué quiere decir que se degrada, Diana? Pues no sé, profe, como que coge como la proteína entera y la trata de separar como en pedazos para poder ¿En qué utilizar los pedazos, Diana? aminoácidos. ¿En qué En los pedazos? aminoácidos. En aminoácidos. Entonces, las proteínas de la dieta las llevamos hasta aminoácidos. Y con estos aminoácidos hacemos las proteínas propias. Entonces, ¿los aminoácidos qué son? Metabolitos. Metabolitos, exactamente. Entonces, ¿queda claro el concepto de metabolitos? Háganme caso en lo que les vengo diciendo. Porque si no, van a venir los ayayay. Sí, yo sé que los exámenes son por Moodle, nadie los cuida y toda la cosa, pero van a venir los ayayay. Ustedes ya vivieron la experiencia, ustedes ya están en segundo, o sea que, muchachos, se los estoy diciendo así, en buena onda, buena gente. Pónganse en las pilas. No se acuerdan de nada de la bioquímica 1. ¿Ok? ¿Estamos hasta allí? ¿Estamos? Sí, señor. Sí, profe. Ok. Entonces, una reacción catabólica, ¿qué es? Una reacción catabólica es cuando a partir de una biomolécula, un polímero de esto, obtenemos sustancias más pequeñas. Entonces, claro, tenemos esta proteína y a esta proteína le vamos cortando. Vamos cortando, ¿qué? Enlaces y nos quedan entonces los aminoácidos. Entonces, si nos quedan los aminoácidos libres, cortamos un poco de enlaces. O sea, ¿qué pasó si cortamos un poco de enlaces? Se libera energía. Claro que se libera energía y además de que se libera energía, se liberan pequeñas moléculas, en este caso aminoácidos, que nos van a servir ¿para qué? Para construir nuestras propias proteínas. Para construir nuestras propias proteínas. Entonces, a eso es lo que llamamos reacciones catabólicas, ¿sí? Donde se libera energía y moléculas pequeñas para construir proteínas o lo que sea. Entonces, esa es una rama del metabolismo, la cual llamamos catabolismo. Por el contrario, hay reacciones anabólicas. En las reacciones anabólicas, ¿qué es lo que hacemos? Sintetizamos. Aquí sintetizar es hacer. Hacemos biomoléculas a partir, pues para el mantenimiento celular, crecimiento y la reproducción, pero a partir de qué hacemos las biomoléculas, que serían los mismos biopolímeros, a partir de moléculas más pequeñas, o sea, metabolitos. Entonces, si vamos a unir aminoácidos para hacer una proteína, ¿qué necesitamos?
Energía, profe. Energía. Entonces, en el anabolismo, en las reacciones anabólicas, necesitamos moléculas pequeñas y la energía liberada en el catabolismo la vamos a utilizar en el anabolismo para poder hacer nuestras propias moléculas. Entonces, el metabolismo, por esa razón, la dividimos en estas dos grandes áreas, catabolismo y anabolismo. En el catabolismo, ¿qué sucede? Es un proceso degradativo, o sea, degradativo, ¿qué quiere decir? Que pasamos de moléculas muy grandes a moléculas pequeñas. Como es un proceso degradativo, entonces es un proceso oxidativo, porque le quita electrones a esta molécula grande que la estamos volviendo moléculas más pequeñas. ¿Sí? Como es un proceso oxidativo y se rompen enlaces, entonces se libera energía. Entonces, por eso el catabolismo es un proceso exergónico. Gracias a ese catabolismo, entonces obtenemos moléculas pequeñas. ¿Sí? Y como es oxidativo, entonces se quitan electrones y esos electrones los tiene que coger alguien porque los electrones, ya les dije que no pueden andar sueltos por allí porque son más que... Más peligrosos que una balacera en un ascensor. Exacto, Laura, porque son más peligrosos que una balacera en un ascensor. Entonces, ¿quién coge los electrones? Moléculas que les gustan los electrones. ¿Quién? NAD+. Al NAD+ le gustan los electrones porque tiene aquí carga negativa. O el NADP, que también le gustan los electrones. Entonces, ¿en qué se quedan convertidos? Si ganan electrones, en NADH o en NADPH. Y esto es sinónimo de energía. Ahora, en el anabolismo, ¿qué sucede? En el anabolismo es todo lo contrario. Es un proceso biosintético. O sea que pasamos de moléculas pequeñas a hacer macromoléculas. ¿Sí? Además de eso, en el anabolismo, ¿sí? Es un proceso reductor. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Que se liberan electrones. O sea, necesitamos que estas moléculas de acá, esos electrones que ganaron en el catabolismo, los entreguen en el anabolismo. Es un proceso reductivo. ¿Sí? Requiere energía. O sea, que la energía que se liberó acá en forma de ATP, pues se gasta acá. Entonces, si aquí se libera ATP, pongamos flecha para decir que se libera, entonces acá se gasta ATP. Se tiene que utilizar. Para poder construir las moléculas grandes, entonces necesitamos moléculas pequeñas. Entonces, la glucosa, los aminoácidos, los ácidos grasos los utilizamos para poder construir la molécula. Entonces, utiliza poder reductor. El anabolismo, como vamos a ver, casi que exclusivamente utiliza el poder reductor del NADPH, pero igual utiliza poder reductor. Entonces, esas son las dos grandes caras del metabolismo, catabolismo y anabolismo. Hay algunas rutas metabólicas que sirven tanto para procesos catabólicos como para procesos anabólicos. Entonces, a esas rutas metabólicas que sirven para los dos, lo podemos poner por aquí, se les llama rutas anfibólicas. Y hay algunos autores que hablan del anfibolismo. ¿Listo? Por ejemplo, el ciclo de Krebs es una ruta, como vamos a ver, que sirve tanto para degradación, o sea, para catabolismo, como para biosíntesis, o sea, para anabolismo. ¿Estamos claros hasta allí? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, veamos una visión general de la energía que consumimos. Entonces, la energía que nosotros consumimos en los nutrientes, ¿sí? 1/3 la utilizamos en el catabolismo para construir biomoléculas y los otros 2/3 restantes, estas moléculas pequeñas, las vamos a llevar hasta lo mínimo, o sea, CO2, agua y
amoníaco, y entonces esto es energía que vamos a canalizar en forma de ATP, que es la que utilizamos para todos los procesos celulares. ¿Ok? Obviamente en esta transformación de energía, si nosotros consumimos $100 de energía en los nutrientes, cuando hacemos estas transformaciones energéticas, apenas un 70% aproximadamente, 70% de esa energía, de ese 100%, es energía útil. El otro 30% aproximadamente, ¿sí? Lo perdemos. Se pierde esa energía. Todo eso va en contra de la primera ley de la termodinámica. O sea, se los pongo en un lenguaje más coloquial. Ustedes se consumieron 100 gramos de pan, equiválganlo como a 100 gramos de energía. Pues de esos 100 gramos de pan utilizables realmente por ustedes fueron más o menos 70 gramos. Los otros 30 gramos se perdieron. Y ustedes se comieron los 100 gramos de pan. Entonces, ¿por qué digo que se perdieron? ¿Por qué no se utilizaron? ¿Y por qué no se utilizaron, Diana? No, profe, no sé. Pónganle lógica, piensen un poquito. No digan no sé, o sea, la salida más, ¿qué les digo yo? Más fácil, más ingenua que uno puede tener ante cualquier situación, es decir, no sé. Profe, porque se convierte en calor. ¿Se convierte en calor, Jennifer? Claro que sí. Toda transformación energética libera calor. Diana, cuando vas al centro comercial, ¿te disparan con el aparatito eso? Sí, ¿Y para qué te disparan con el aparatito ese, Diana? para medir la temperatura. ¿Y si te da 38, te dejan entrar? No, Ok. ¿Ya entiendes por qué? Porque 38 está por encima de la temperatura que debe estar más o menos entre 36 y 37. ¿Sí? ¿Y de dónde sacamos energía para poder mantener esa temperatura entre 36 y 37? Pues del calor que se libera cuando ocurren estas transformaciones energéticas. ¿Cuáles? Todas estas reacciones allí conllevan a la liberación de calor. El calor, uno puede agarrar el calor que está haciendo en este momentico y canalizarlo para cocinar. Ole, contésteme. ¿Cómo así, profe? Coger Sí, el o calor que sea, está el haciendo calor que está ahora. haciendo. ¿Tienes calor? ¿Está haciendo calor en tu casa o no? Pues sí, un poquito. Listo, Laura. Entonces, coge ese calor y con ese calor cocina. No creo, profe. Mm. No, no puedes, ¿no es cierto? ¿Quién puede? Nadie. Pero ustedes pueden coger una pipa de gas propano, ¿sí? Y cocinar con esa pipa de gas propano conectándosela a una estufa. Pues si se conecta a la estufa, sí. Sí, ¿no es cierto? El gas propano tiene energía. ¿No sería más bien la reacción que hace con, El gas propano tiene energía. ¿Cuál reacción, Laura? pues, como lo de la estufa, ¿no? Eso ya genera calor, ¿no?
Este es el gas propano. Pregunto, ¿ahí hay energía? Sí, ¿Dónde? en los enlaces. En los enlaces. Ahí hay energía. En los enlaces, entonces rompemos los enlaces y ¿qué obtenemos? CO2 y agua. Y se liberó energía. Y gran parte de esa energía que se libera en forma de calor. Y entonces cocinamos. ¿Sí? Ahora, el calor que está en el medio ambiente, ¿lo podemos utilizar para cocinar? No lo podemos canalizar. Entonces, el calor que se libera en toda transformación energética, decimos que es energía que se pierde, pero ese es un se pierde de mentiras. No es que se pierda, es energía que queda en el medio, pero en forma de calor, que es una forma no utilizable de energía. ¿Estamos claros ahora, sí o no? Sí, profe. Entonces, más o menos el 30% de la energía que consumimos se disipa en forma de calor, pero somos buenísimos porque, ¿qué hacemos? Esta energía, ese 30% más o menos, es el que utilizamos para mantener esa temperatura corporal entre 37 más o menos 0,2 grados centígrados. O sea que no es que no lo utilicemos del todo. Y por eso cuando nos da fiebre, es ¿por qué? Porque aumenta mucho la actividad metabólica. ¿Y con qué intención? Pues con la intención de que al aumentar la temperatura corporal matemos a la bacteria o al virus, que no lo vamos a poder matar porque no está vivo, pero que lo inactivemos, el que nos esté haciendo daño. ¿Está eso claro, sí o no? Sí, profe. ¿Han hecho ejercicio? Sí, señor. A la hora de estar haciendo ejercicio, ¿cómo están? Sudando Sudando. ¿Y por qué? porque nos da calor, porque el cuerpo está trabajando mucho. Exactamente, estamos liberando calor, se aumenta mucho la temperatura corporal. ¿Y saben cuál es el aire acondicionado nuestro? El agua. El agua la eliminamos en forma de sudor y el agua tiene un alto calor específico, o sea que el agua tiene la capacidad de absorber mucha energía calórica. ¿Y por qué? ¿Por qué el agua se evapora a 100 grados centígrados y no a 30? Pues, profe, porque ella tiene esa capacidad de absorber mucho calor para que, Sí, pues, ¿cómo? Yo ya les dije que tiene capacidad de absorber calor, sí, ¿cómo? Profe, ¿no es porque los enlaces que tiene entre los dos ¿Cuáles átomos son enlaces? muy fuertes? Fuentes ¿Cuáles de enlaces? hidrógeno. Los enlaces de hidrógeno. Pregunto, ¿cuánto tiempo hablamos de enlaces de hidrógeno del agua? ¿Nunca les mencioné eso? Díganme. Isabela, ¿se los mencioné o no? Sí, señor. ¿Y se los expliqué en detalle o no? Sí, señor. Entonces no me pueden venir ahora a decir, pues los enlaces. No, ustedes ya están en un segundo semestre de medicina. Así que pongan los pies sobre la tierra, me hacen el favor. Ya no están en el colegio. Ya llevan
6 meses, 8 meses metidos en una universidad. Entonces, pilas con eso. Porque el agua tiene muchos enlaces de hidrógeno y entonces a medida que se van rompiendo los enlaces de hidrógeno va absorbiendo ese calor y entonces por eso es que utilizamos el agua como el aire acondicionado. Ok. Bueno, yo creo que por hoy dejemos allí. La próxima clase seguimos con estas generalidades del metabolismo. Hasta este tema les voy a evaluar en el quiz, como lo vamos a hacer de mañana en 8. ¿Sí? Entonces, el jueves terminamos este tema y empezamos con glicólisis. ¿Ok? Entonces, lean. Listo, por profe. favor. Profe, disculpa. El quiz va a ser hasta este tema y que lo terminemos el jueves, ¿verdad? O glicólisis también. No, hasta este tema y que lo terminemos el jueves. Listo, profe, perfecto, gracias. Listo, Laura. Vale, entonces que tengan buena tarde y pongan las pilas, Bueno, señor, Vale, muchas profe. gracias. Chao, profe, gracias. Muchas gracias. Hasta Chao, luego, Hasta luego, profe. profe. Muchas gracias. Vale, Chao, profe, muchísimas gracias, que estés bien. igualmente, que estén muy bien. Profe, Dime. yo le iba a preguntar algo, pero pues era como más una duda, si no el tema como tal, sino que cuando hay exceso de las vitaminas hidrosolubles, tampoco, o sea, no va a ocasionar problemas, pero tampoco va a dar, o sea, no va a favorecer. ¿Tener exceso? No, Ujú. el exceso, es muy difícil tener exceso de vitaminas hidrosolubles porque, como te digo, el exceso se elimina en orina. De la que se ha comprobado que el exceso puede generar un poquito de problemas es del piridoxal. ¿Ya? Del resto, no. Las hipervitaminosis en las hidrosolubles realmente no generan problema. Las avitaminosis, o sea, la disminución, sí. ¿Vale? Ah, ok. Sí, gracias, profe. En las hidrosolubles, ¿no? Sí, Vale. listo. Gracias, profe. Feliz Bueno. tarde. Chao. Profe, ¿cuándo puedes subir los videos de la semana pasada? Ya lo subí. ¿Sí? En Into están. Ah, solamente ya he visto la de las No, en antepasadas. Into están. Lo único que les debo es los de esta semana. Listo, profe, muchas gracias. Vale.